noticia de este domingo es la que nos descubre San Pablo en la segunda lectura, la nueva jerarquía propuesta por Jesús. El nuevo trato es de familiaridad, como una madre cuida de sus hijos, con tanto cariño que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, trabajando día y noche para no ser gravoso a nadie. La nueva jerarquía es contraria a este mundo. El principal es el servidor de todos. Claro está, hacen falta maestros, padres, guías, pero no como lo interpreta este mundo, sino como Jesús nos enseña y San Pablo practica. El mandamiento, como decíamos el domingo pasado, es del amor. Todos los dirigentes o principales, los que ocupan primeros lugares, deben renunciar radicalmente a todo tipo de rigorismos, orgullo, vanidad o proselitismo. En la línea de los profetas por los que el Señor habló, ahora Jesús, que es la palabra de Dios, denuncia la mundanidad de quienes debían actuar en su nombre. Ya dice Malaquías: por eso yo os he hecho despreciables y viles para todo el pueblo, porque no habéis seguido mis caminos. Hemos de saber que Jesús no elimina la verdad a favor de la caridad, sino que su crítica va dirigida en la forma de servir la verdad. El fin no justifica los medios, el fin es el amor y los medios han de ser el amor. Pero la verdad no deja de serlo, aunque sea dicha por fariseos hipócritas. Sin embargo, en la nueva comunidad cristiana hemos de cuidar cómo servir la verdad, cómo servir la caridad. Y se nos da pues una serie de criterios que nos pueden servir para examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestra parroquia, nuestra comunidad, nuestra familia misma. Primero, no hemos de separar el decir del hacer entre lo que predicamos y lo que vivimos en lo cotidiano, también en lo privado. En la nueva comunidad cristiana, la Iglesia, fe, celebración, vida, están unidas en un vínculo inseparable. Lamentablemente existe todavía hoy en día un innegable autoritarismo en algunos miembros de la Iglesia. Imponen su visión personal en nombre del poder que ostentan, en contra de la mismísima perspectiva de la palabra de Dios. Quieren someter a todo aquel que no se arrodilla ante su opinión convertida en ley, humillando y marginando a todo aquel que se opone a su supuesta autoridad. No podemos encubrir ni justificar tantos abusos clericalistas, los aberrantes abusos sexuales a los niños. Esto es un crimen contra la credibilidad de la misma comunidad, parroquia, iglesia. Jesús ya advirtió que es inevitable que haya escándalos, pero también advierte de la suerte de los que lo provocan. Más les valiera que le ataran al cuello una rueda de molino y los echaran al mar. Segundo, hemos de cuidarnos de toda soberbia gnóstica, o lo que llamaba el cardenal de Lubac y ahora el Papa Francisco, mundanidad espiritual. Es decir, buscar instalarse en los valores de moda del mundo. Valores de riqueza, de ostentación, de lujo, de vanidad, usando las cosas de Dios en el enorgullecimiento de saber más que los demás, aunque sea teología o lo que fuere.
La nueva comunidad cristiana o iglesia es servidora de una verdad que no le pertenece. Sepamos que no somos dueños de la verdad, ni siquiera de la palabra de Dios, sino que somos sus servidores. Administramos una verdad, que no somos dueños de ella. Y la debemos de administrar como el Señor nos dice, desde la misma caridad. Tercero, cuidémonos también de no confundir a la gente del verdadero protagonista, sobre todo nosotros los evangelizadores. No somos nosotros, sino que es Cristo el protagonista. La nueva comunidad cristiana o iglesia no ha de buscar nunca privilegios o la fama de prensa. Ningún tipo de quedar bien con falsos respetos ni engañosas tolerancias para aparentar. El maestro, el padre, el guía, es solo Jesús. Nosotros no somos más que sus embajadores. Cuarto, la Iglesia de Jesús ha de tener sumo cuidado en no hacer esas divisiones que hace el mundo, entre los fuertes y los débiles, entre los sabios y los necios, entre poderosos y humillados, entre justos y pecadores. En la comunidad cristiana, el mayor, el principal, el más importante, es el último, el que se hace último, el que sirve a todos, el que sabe crear fraternidad, uniendo a cada uno con el amor de Jesús y siendo celoso de todo tipo de egoísmo o de interés individual. En fin, la fraternidad cristiana está llamada a ser comunidad, en comunión, casa y escuela de comunión, en la que todos somos hermanos, miembros de un mismo cuerpo, en la que la cabeza es solo Cristo, y en la que hay una jerarquía basada en servir la verdad a los demás. La verdad del amor servicial, gratuito, compasivo, misericordioso y sacrificado de Jesús. No hay otra verdad más que el amor infinito de Dios, y esta verdad es absoluta. Y no tenemos que tener miedo a proclamar que existe una verdad y es absoluta, y es el amor infinito. Hemos de caer en cuenta que se trata de la prioridad de la caridad, pero siempre en la verdad. Y nosotros sabemos que la columna y fundamento de la verdad está en los apóstoles, en la Iglesia, dada a ella personalmente, para que la administre con los criterios que Jesús nos propone hoy. Los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento son escritos desde la controversia, lo que nos hace quizás difícil entresacar el mensaje positivo del evangelio y podemos quedar solamente en lo negativo. Pero la misma historia de la Iglesia nos muestra que será así hasta el fin de los tiempos. Vivimos en contraposición con los valores de este mundo. Seguimos entonces lidiando entre lo positivo y lo negativo, para no engañarnos ni dejarnos confundir. Jesús y el evangelista Mateo nos demuestran la nula diplomacia tolerante que hay que tener ante una mentalidad religiosa hipócrita, incoherente y mentirosa. Jesús nos enseña a no tener miedo de ejercer la profecía, denunciando la hipocresía. El amor a Dios y al prójimo debe ser el principio de orientación de toda organización de la Iglesia, de toda comunidad, de la familia. El bueno es solo Dios y el bien, la vida eterna. La cátedra de Moisés, de la que nos habla Jesús hoy, instituida por Dios, estaba orientada a reconocer la llegada del Mesías. Jesús no quita la cátedra de Moisés, por supuesto, pero sí el comportamiento de los que han tomado posesión de ella, escribas y fariseos. Después de la denuncia de Jesús con las parábolas de la viña, las preguntas insidiosas de los jefes de la ley,
Mateo ahora concluye con esta advertencia a las multitudes y a sus discípulos. Nos descubre abiertamente la progresiva y dolorosa ruptura con la sinagoga y los que han tomado el lugar de la cátedra de Moisés. Recordemos que Mateo es judío y evangeliza a su comunidad integrada por judíos en su totalidad, que se han convertido a la fe cristiana. Pero en la cultura propia suya del judaísmo, con todo lo que ello implicaba. El mismo San Pablo nos habla del dolor que le causaba al ver a sus hermanos judíos, el rechazo a Jesús y a su evangelio. Tampoco hemos de considerar la denuncia de Jesús o del evangelista Mateo como algo lejano del tiempo pasado, sino como una advertencia también para las tentaciones actuales en nuestras pequeñas comunidades, en los que toman algún tipo de responsabilidad. Hasta ahora habían sido denunciados por hipócritas, en el sentido de reducir la religión a cumplimiento de normas o leyes, vaciándola de todo conocimiento personal de Dios y del amor a Dios y al prójimo. Pero ahora, con un discurso largo, Mateo nos hace descubrir cómo Jesús reprueba también las actitudes de ciertos escribas y fariseos, el usar la cátedra de Moisés para apropiarse y ostentar el poder del saber y del hacer religioso. La condena de Jesús es la actitud de buscarse uno a sí mismo y no la voluntad de Dios. La de usar de la ley de Moisés y los profetas no en orden a hacer lo que Dios quiere, sino en orden a sus propios caprichos. Dicen ley, dicen palabra, pero su comportamiento es una forma de egolatría. Dicen ley, pero para someter al pueblo que tratan de ignorantes y a los que cargan con pesos insoportables para que se vean incapacitados, pecadores y sin opción a salvarse. Y así consideren a los fariseos superiores a sí mismos, justos, santos, y les rindan alabanzas y honores, no a Dios, sino a ellos. Usan de la ley no como orientación para vivir correctamente delante de Dios, sino para aumentar su vanagloria egolátrica, para darse aires de grandeza, seguridad, para ser vistos por los hombres, para que así les den honores y ocupen los primeros puestos. Ya en el pasaje de los falsos profetas, Mateo nos advertía de no tomar como guía a nadie que se vanagloríe en carismas especiales. Aunque diga Señor, Señor, esto es lo que no hay que hacer según Jesús. No a la incoherencia del que dice pero no hace, no a la vanagloria del impresionar y dominar que crea la diferencia entre amos o dueños o señores y sometidos y esclavos. Jesús no condena el poder ser guía, pero sí el usar de este poder como instrumento de opresión de conciencias y no como servicio de amor a Dios y al prójimo. Por eso ahora Mateo declarará que solo Jesús es maestro, padre y guía, porque él fue servidor y dador de la propia vida en sacrificio. No buscó su gloria humana, quedar bien con los hombres, sino la única gloria, la del amor sacrificado a Dios y al prójimo. Jesús nos dice qué es lo que debemos hacer. La comunidad cristiana ha de ser una verdadera familia, sin títulos de honor, sino de fraternidad. Un solo Padre común, un solo Maestro, y todos y cada uno escuchar la única palabra de Dios como discípulos y esforzarse en hacer la voluntad de Dios desde el seguimiento del modelo de servicio y amor, aprendiendo de Jesús, de su mansedumbre y humildad de corazón. El auténtico poder religioso ha de ser siempre y en todo caso servicio. Nunca búsqueda de privilegios u honores, siempre búsqueda de hacerse servidores unos de otros. Ser maestro, padre o guía significa para el cristiano ser grande
en el servicio. Y considerarse siempre servidores, sin ningún derecho a ser reconocidos o premiados por los hombres, solo por el amor de Dios. El que enseña, maestro, santifica, padre, y gobierna, guía, en la Iglesia, ha de humillarse para poder ser enaltecido. Y quien se enaltece por cualquier cargo o poder recibido al final, pues va a ser humillado. El ejemplo supremo lo tenemos en Jesús. Siendo de naturaleza divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que tomó nuestra naturaleza humana, anonadándose hasta la muerte, y por eso Dios lo enalteció. Solo de este modo entendemos el reino de Dios. Cuando cada uno aprenda a dialogar en la intimidad de la oración con el único Padre y se esfuerce por hacer su voluntad. Cuando cada uno, unido a Dios en su voluntad, cree, construya fraternidad. Familia reunida en la fe y en la caridad, donde nos ayudamos todos y todos nos acompañamos en una única misión: seguir a Jesús.